También dijimos que esto era una situación única en la historia, porque abarcaba absolutamente todo el planeta, no era una cosa que no podía irse para alguna parte. Dijimos que no hay certezas. Sí. Y creo que esto de que la incertidumbre es nuestro copiloto, que había gente que me decía, parece que la certidumbre es nuestro piloto, decía. Bueno, queremos hablar de eso con el doctor León Cohen, psiquiatra y psicoanalista, como presentó Lorena. Bienvenido, León, ¿estás por ahí? Y por supuesto estoy acá, muchas gracias. Bienvenido. Un Mira, gusto tenerte con nosotros, es una cosa fantástica, aunque sea por pantallas, lo sabe toda la gente, Claro, lo importante es sociabilizar, claro. aunque sea en Zoom. Bienvenido a mi funciona. casa, tenerlos tan lejos y tan cerca. Eso. Bien, me gusta esa cita. ¿No es cierto? Sí, me gusta. Sí, porque es una película, en verdad. De Sí, hecho, claro. bien Benders. Pero es muy cierto, porque los veo muy cerca a todos, pero la verdad que están lejos de acá. Y vamos a tener que estar lejos, una de las cosas que hablamos también. Mira, ya te pusimos el tema, incertidumbre, miedo, angustia, todos esos sentimientos que estamos experimentando, y la incertidumbre que está siempre en la base. O sea, de hecho, yo la semana pasada hablaba de que una colega decía que necesitamos unidad y certezas. Y decía, no, certezas no hay. Con este tema del virus, tú eres psiquiatra, médico, sabes que el tema de los virus es bastante complicado. Y te voy a dejar el paso para que nos converse. Te voy a leer nada, fíjate que expresiones, sentimientos que recogí en redes recién. Por ejemplo, Claro. alguien escribió, nos va a quedar una tristeza que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, dice alguien. Luego una persona dice, estufa encendida, lentes encontrados y una tristeza infinita que limita al fondo de un roquerío de ansiedad. Luego otra persona dice, ¿no les parece que todo esto ha sido too much? ¿No se sienten sobrepasados? Yo sí, y hoy he llorado con tensión cerca. Otra persona dice, ya nadie sube fotos cocinando cosas ricas. Estamos en la etapa depresiva. Y otra persona dice lo siguiente, el día que deje de soñar con que llegará la noticia de que la vacuna o el tratamiento fueron encontrados, me voy a ir a la cresta. Hoy, a pesar de todo, mantengo la esperanza. ¿Qué te sugiere, León, todo este Twitter de Instagram, de Redes, la gente las comparte redes, la estos gente sentimientos. compartiendo estas sensaciones que mezclan esperanza, ansiedad, Depresión. depresión, etcétera, digamos? O sea, la verdad es que yo creo que todos estamos bastante sorprendidos, perplejos, porque ha pasado muy poco tiempo. Son solamente algunos meses. Y sobre todo aquí en Chile, en que estábamos muy preocupados y estamos muy preocupados por el tema de la sequía. Está bonito, cuando en realidad uno quisiera que se pusiera Claro. feo y que lloviera. Hace frío porque es otoño, pero no parece otoño. Las cosas no son lo que supuestamente solían ser, ¿cierto? Desde mi punto de vista, nosotros, nuestra mente, tiende siempre a tratar de tener certidumbres. Y por eso la mente tiende como a organizarse en ritos, en esquemas, en costumbres, y que es eso lo que construye la cotidianeidad, lo doméstico y en definitiva lo que es la experiencia del hogar, que tiene que ver con el hogar donde uno está, tiene que ver con el barrio, tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con lo que uno hace todos los días, incluyendo los fines de semana. Y la mente siempre tiende a eso y a ese tipo de certidumbre. Y la incertidumbre, paradojalmente, por el otro lado, por lo menos eso es
un convencimiento mío, es bastante necesaria para que el mundo humano pueda desarrollarse, para que se pueda generar creatividad, ¿cierto? El hecho de que haya incertidumbre es lo que permite la curiosidad, lo que permite ese malestar, esa inquietud que hace que los seres humanos se pregunten cosas y en diferentes ámbitos, la filosofía, la psicología, las matemáticas, la física, etcétera, traten de entender aquello que le produce malestar, inquietud, ¿cierto? Que es una incertidumbre, ¿no? Y eso hace entonces que uno dé un paso adelante en el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando algo quiebra de repente el mundo cotidiano, el mundo doméstico, el mundo habitual, y eso hace algunos meses atrás, por ejemplo, en octubre del año pasado, el estallido social rompió la cotidianeidad de la mayor parte de los chilenos y la gente estaba perpleja y estaba asustada, estaba con miedo y simultáneamente esa pérdida de certidumbre generó también espacios de incertidumbre que implicó espacios como de esperanza de cambios, de cambios. Y ese es el juego en que nos encontrábamos. Más de 1,5 millones de personas estaban como viviendo la posibilidad de cambios, una esperanza, y otras personas estaban con mucho miedo de la destrucción de sus vidas, de su cotidianidad, etc. En eso estábamos, en un mundo que por lo menos tenía cierto nivel de disociación y donde era posible más o menos como saber que en la Plaza Italia, la Plaza de la Dignidad, iban a haber manifestaciones, iban a haber peleas, ¿cierto? Y cosas que ocurrían en diferentes barrios de Santiago, ¿cierto? Hasta que de repente aparece un algo, pero que viene de muy lejos, viene de muy lejos. Aparece encarnado en un señor joven, recién casado, que se va a regiones y que está enfermo de algo, ¿cierto? Tengo la idea de que ese es como el primer caso. No sé si el primer caso, pero por lo menos el que yo recuerdo. El que yo recuerdo. Claro, Y no ha pasado mucho tiempo desde eso. Y desde entonces se ha empezado a generar una situación de angustia y luego de miedo y luego como algo masivo y estamos en esta situación, en este momento, en que paradojalmente creo que en estos últimos días nuestro nivel de incertidumbre ha disminuido. Ahora estamos seguros que estamos viviendo hoy, la próxima semana y la que sigue, un momento crítico, un momento que va a ser de mucho miedo, un miedo mucho más cercano, más concreto, va a ser de mucha pena porque va a haber más gente que va a morir, vamos a tener como mucho miedo de que eso se acerque a nuestro mundo y también nos pase algo. Entonces, en ese sentido, lo paradojal es de que tenemos menos incertidumbre y tenemos más miedo que las semanas anteriores, donde no sabíamos bien qué puede pasar. ¿Realmente se van a empeorar las cosas? No, yo creo que no. Yo creo que esto, digamos, va a disminuir. No, si no es tanto, tenemos pocas muertes. En realidad el nivel de contagio no es tanto. Esto radica más bien en las grandes ciudades. Toda esa especie como de situación vaga, confusa, hace que la mente rápidamente se genere argumentos, se genere ideas que hacen que las personas entonces salgan sin mascarilla, ¿cierto? Hagan fiestas, no respeten, digamos, hace una semana atrás, 2 semanas atrás, etc. Ahora estamos más seguros que es una situación muy crítica, muy grave, los números han crecido en forma explosiva, estamos más seguros que esto va a seguir ocurriendo así y por lo tanto paradojalmente, esa menor incertidumbre va aparejada con un mayor miedo, pero también, junto con eso, va a implicar que la gente, mucha más gente, va a ser más precavida y va a tener que cumplir con las normas, que en este caso corresponden a una cuarentena
mucho más drástica, como la que se sugería, se recomendaba al comienzo. Lo dejo hasta aquí como para seguir compartiendo sobre este tema. Espero haber sido claro con estas opiniones. Sí, sí, sí. Hay preguntas del público, ¿no?, que van surgiendo, ¿no? Preguntan, por ejemplo, sobre el lenguaje que estamos recibiendo esa información, ¿no? Que también genera incertidumbre, dice. La información que se entrega también va creando incertidumbre en lugar de crear certeza y calmar. Que yo siento que va por ahí, ¿no? O sea, cómo comunicarse desde las autoridades hacia la gente, cómo se está comunicando la prensa, cómo se está comunicando la información, digamos. Se está transmitiendo incertidumbre, certeza, tranquilidad. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, yo creo que todos sabemos que este es un tema antiguo, ya desde hace mucho tiempo, que la autoridad, ya sea en las casas, en los hogares, ya sea en las comunas o sobre todo, ya sea a nivel de gobierno, eh, carecen del tipo de discurso político que había en el pasado y son más bien como funcionarios del poder que pertenecen a una generación con ciertas limitaciones culturales y que por lo tanto tienen una especie de manejo técnico del lenguaje que no toma en cuenta que en realidad una palabra puede tener un efecto exponencial y gigantesco, y ahí está la relación entre la palabra y el virus, ¿cierto? Ah, Ya que puede contagiar a millones de personas de miedo, de rabia, de vergüenza, etc. Las palabras pueden ser verbales o no verbales. Por ejemplo, una palabra no verbal es, por ejemplo, sacarse una foto ahí en la Plaza Italia por parte de alguien que tiene como una posición de autoridad y que llega a muchas personas. Esa palabra fue extremadamente como turbulenta para toda la comunidad. Es una palabra que en realidad es no verbal. No quiero traer acá, ¿cierto?, el lugar común de que una imagen vale más de que 1000 palabras, pero en verdad es cierto, eso fue como una imagen muy potente, ¿no? Muy potente. Últimamente el nombramiento en el cargo de ministra de la Mujer de una persona que quizás en sí misma puede ser eficiente, pero como símbolo es extremadamente perturbador, no es algo que ayude a generar el consenso que todo el mundo está tratando de encontrar para enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Cuando la presidenta del Colegio Médico, de la cual estamos los médicos muy orgullosos, dice de que hay que apoyar al gobierno, por mucho que uno no le guste, pero hay que apoyar al gobierno, al Ministerio de la Salud, porque en esto tenemos que enfrentar el tema juntos. Ese tipo de nombramiento no ayuda a una actitud política conjunta de parte de la gente. Por otro lado, los liderazgos, digamos, de la oposición política son pobres, no son realmente guiadores de la comunidad, y eso también limita mucho y hace que la comunidad, o sea, los ciudadanos, estemos un poco a la deriva y dependemos un poco de la búsqueda de información en Internet, ¿cierto? Entonces la gente, yo creo que todos lo están viviendo, acumulan, pero una cantidad, no se dice de kilos, sino que se dice de mega, me imagino, de chats, en los mails, ¿cierto? De información, que no siempre es una información que logre a uno tenerle como una idea clara respecto de lo que está ocurriendo. Eso está ocurriendo en todo el mundo, este tipo de situaciones. Por lo Sí. tanto, efectivamente, el tema del lenguaje de la figura que tiene la autoridad es un déficit en este momento, no es sorpresa para nosotros y nos obliga a todos los ciudadanos a tener que apechugar por nuestra propia forma, digamos, decir, apechugar yo creo que me parece la mejor palabra, aunque no sea muy elegante, pero creo que es la mejor palabra para decir que... Ahora, creo que, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, nosotros conversamos, hay personas que están escuchando, que también van a participar. Creo que es la vía que los ciudadanos están escogiendo
para poder obtener algo que de la autoridad no lo logran. En todo caso, yo creo, igual puedo verlo, de que la gente del Ministerio de Salud, la gente del Ministerio del Trabajo, la gente del Ministerio de Hacienda, uno ve que están tratando de hacer la pega. ¿Ya? Puede uno no estar de acuerdo políticamente con ellos, pero uno ve que están haciendo la pega, que saben que la cosa es muy dura, han tenido que cambiar sus perspectivas sociales, económicas, políticas, para enfrentar esta situación del neoliberalismo dado en algo que es inevitable en este momento, que va a tener que ser el apoyo financiero de millones de chilenos en este instante. Eso hay que reconocerlo y tenemos que ser capaces de apoyarlo, porque efectivamente la situación, por las condiciones del virus, del contagio, de las grandes ciudades, el comportamiento de la población, va a empeorar. Y porque los sistemas de salud, ¿cierto?, que ya estaban debilitados desde hacía décadas, ahora han sido reforzados, eso no cabe duda, están trabajando en forma muy dura, pero tienen un límite aquí y en la quebrada del Ají, o sea, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes, porque es imposible que un sistema de salud pueda responder a las demandas de miles de personas que requieren de una UCI. Por lo tanto, creo que estas conversaciones son útiles como para reforzar ese tipo de temas en todos nosotros. Mira, hay varias preguntas del público, ¿no? Hablan de la crisis sanitaria en este momento, Claro. de la crisis política primero, después la crisis sanitaria, después la inevitable crisis económica, y las preguntas que se hace mucha gente sobre qué viene como crisis de salud mental, ¿no? Cómo esto golpea la psique, cómo esto golpea. Hay gente por ahí que dice, una colega, ¿no? Dice, tal vez sería necesario hablar definitivamente de 2 años de espera, digamos, esperando vacuna, esperando una salida, digamos, y trabajar con esa mentalidad en el tiempo, ¿no? Y hay gente que se pregunta también sobre la precariedad de los grupos más jóvenes, digamos, que le ha tocado vivir esta cuarentena, ¿no? Los niños, los adolescentes, los jóvenes, digamos, ¿no? ¿Cómo se van a tomar esto? ¿Cómo va a quedar esta generación, lo llaman algunos de los asistentes por ahí, la generación bisagra, ¿no? Que es una generación que les tocó esto, como la generación que le tocó la Segunda Guerra o la Guerra Civil Española, eso que quedan marcados, digamos, ¿no? Para siempre. Lo que decía uno de las citas que yo decía, que es una tristeza que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, la define como tristeza. Otros hablan de etapa depresiva. En este contexto que menciona Marco Antonio, ¿dónde estamos transitando? ¿Hacia dónde vamos? En el entendido que no se puede hacer ni una predicción. Ahora, por lo menos, siempre he tenido como la idea de que en realidad la salud mental está más relacionada con la tristeza que con la alegría, que con la tristeza más que con la felicidad. Con la tristeza más que con la euforia. Desde los años 80 en adelante se instaló en nuestra sociedad una especie de cultura de la euforia y luego con la concertación de la alegría. Esto relacionado con el espíritu del sistema neoliberal, de que mientras más alegres estemos, más consumimos, mientras más consumimos se supone que tenemos que estar más alegres, ¿cierto? De manera de que, y son las personas alegres las que en definitiva van a ser triunfadoras. Todo esto tiene mucho que ver también con la cultura, digamos, estadounidense, de la cual, digamos, somos bastante herederos en Latinoamérica. Entonces, sobre todo en la cultura nuestra, chilena. Siempre mi impresión fue de que todo esto ha sido muy acelerado estas últimas décadas, desde los años 80, 90, un desarrollo económico, un desarrollo tecnológico, pero sin embargo, mi impresión es de que en términos socioculturales seguimos viviendo, incluso, a mi impresión, es que vivimos en el siglo XIX. Entonces somos personas del siglo XIX que andamos con un iPhone, que vemos tele, digamos, que tenemos TV cable, ¿cierto? De que tenemos como
muchos autos para andar en la calle, ¿cierto? Que tenemos un metro espectacular donde circulamos y cosas por el estilo. Pero ese choque entre el desarrollo tecnológico y el desfase cultural se ve en los hogares, se ve en las empresas, y eso está en el núcleo de lo que en octubre se ha expresado como el abuso. Porque ese abuso es el abuso del patronazgo del siglo XIX, que sigue manteniéndose en las empresas, que se mantiene también en el Estado, y que se mantiene también en las relaciones dentro de las familias, que se mantiene en el urbanismo, en el diseño de las ciudades también, ¿cierto? Donde el patrón vive como en el barrio alto, ¿cierto? La gente, digamos, del pueblo, por ejemplo, no sé, como en los antiguos pueblos, el carabinero, el médico, etcétera, vive como en los sectores intermedios, y los campesinos viven en como los barrios periféricos, que es donde el virus está empezando a hacer pasto en este momento, y eso ocurre acá y ocurre también en otros países. Entonces, con esa perspectiva, y partió del tema de la tristeza, creo que una cosa rara es bienvenida a la tristeza. Ya, eso quería que Bienvenida a ahondara. la tristeza, porque quizá va a poder hacernos relacionarnos de una manera preocuparnos más. La preocupación, que es justamente eso, preocuparnos antes de hacer las cosas, poder pensar, poder sentir, y por lo tanto poder tener un vínculo humano, y solo es posible si uno siente, ¿no? Yo no soy un tipo pesimista, no estoy diciendo eso porque mi filosofía sea pesimista, sino que porque la temporalidad solo es posible en la medida en que segundo a segundo algo insustancial al sentimiento de tristeza y al sentimiento depresivo, y no estoy hablando de en aspecto psiquiátrico o psicológico. Ahora, esto que está ocurriendo, no cabe duda que va a dejar una marca y va a ser una situación traumática, y van a haber mucho dentro de los próximos meses o años. Seguramente va a aparecer en los sueños de todos nosotros, seguramente va a aparecer en nuestras patologías psicosomáticas, seguramente va a aparecer en los conflictos de pareja, en los conflictos entre padres e hijos, seguramente va a aparecer también en la mayor pobreza. Pero eso, si somos capaces de reflexionar, como es la idea de esta conversación, por ejemplo, De preocuparnos. transformar en esto en algo que quizás el estallido social como que pretendió un poco de eso, pero parece que el virus le está ganando al estallido en el sentido de generar un impacto mucho mayor, en el sentido de que las cosas no van a poder ser iguales. Una vez que y en los próximos meses seguramente los esquemas de tratamiento van a ser más efectivos. Cuando uno se informa en detalle, ¿cierto? Evita las noticias falsas o distorsionadas, ve que efectivamente es muy probable que en los próximos meses surjan esquemas de tratamiento más efectivos, porque se tiene una idea más clara de qué se trata esta enfermedad y todos los matices que tiene en todo el cuerpo, los efectos que tiene el virus, ¿cierto? Y en algún momento, comienzo del próximo año, ya a mediados del próximo año va a haber probablemente vacuna para buena parte de la humanidad, ¿cierto? Y eso nos va a permitir quizás estar un poco más a salvo durante un año, 2 años, porque esto, igual que pasa con la influenza y otras enfermedades virales, hay que ir renovándolas, ¿cierto? Porque el virus muta, ¿cierto? Pero sin embargo el tema, como ustedes dicen, el tema que las vacunas no van a resolver, va a ser los efectos en nuestro espíritu, ¿cierto? En nuestra psique, en nuestro cuerpo y en nuestro tejido social. Eso va a ser una cosa que no va a terminar a mediados del próximo año, se va a prolongar hacia adelante y va a ser un desafío enorme para las autoridades que asuman el gobierno en el próximo año.
Hay preguntas que están llegando acá sobre algo que te has tomado en cuenta, ¿no? Que es la, esto las palabras, el lenguaje, cómo se trabaja esto, ¿no? Hay muchas preguntas sobre cómo lo están manejando las comunicaciones, digamos, cómo lo está manejando la televisión esto. Cómo, y en este gestionar, que una persona por ahí usa una palabra que yo creo que es importante, que tú usaste también, creo, gestionar la angustia, ¿no? Gestionar generar la angustia en la familia, en la sociedad, en el periodismo, o sea, desde el gobierno. ¿Cómo lo ves tú eso, digamos? ¿Cómo se Sí, a mí me gestiona? ha tocado, me han invitado como a ir a algunos programas de televisión. Eh, Ahí me he encontrado, por ejemplo, con un colega que me ha producido admiración, el doctor Ugarte, que no Sí, sé si ustedes lo han visto, ¿cierto? sí, te voy a Lo hacer han una visto. acotación. Ayer una colega, Andrea Fresar, dijo, yo conocí al doctor Huberto y fíjese que es hijo del que hacía el alcalde de Apero García, don Justo Ugarte. Ese es Ah, un... no, Sí, así. sí. Sí. La próxima vez que lo vea, porque él me ha hablado de su mamá, que tiene como 90 y tantos años, Bueno, Julio Ugarte, sí, es hijo de él. sí, Ah, entonces ahí está el secreto, porque él es buen actor, es buen comunicador, es es buen buen comunicador. comunicador. Qué Yo le he visto, importante. hace unos días atrás estuve en TVN de nuevo, estaba él ahí, nos hemos encontrado en TVN, en CNN, etcétera, y yo le dije, mira, lo que habría que hacer sería hacer un videoclip contigo de 3 minutos en que tú explicas, como lo explicas, de una manera clara, tranquila y bien concreta lo que está pasando, lo que está por venir y cuál es la conducta que los ciudadanos tenemos que tener. Porque tú lo explicas muy bien, él es muy tranquilo, muy claro para explicar. Sereno, claro. Este videoclip se ha entregado, se ha divulgado por todas las redes sociales de manera que los 20 millones de chilenos puedan llegar a tener y a ver ese videoclip algo que no produzca más miedo, pero que no niegue el miedo, Claro, a alguien que pueda decir las cosas de una manera muy clara, que tenga autoridad, él es jefe de la unidad intensiva de claro. INDISA, ¿cierto? O sea, una persona que está en la trinchera, no es una persona como yo, por ejemplo, que no estoy en la... sentido común e informados, serios, profesionales, que puedan comunicar a la población algo que los tranquilice. Claro, bueno, lo que tú dices, no sé cuál de todas las intervenciones efectivamente se ha viralizado, yo lo he visto en varias partes, y tiene que ver con eso. Las personas estamos necesitando eso. Ahora, es bien especial esta cualidad porque partimos hablando de la incertidumbre. Y seguramente, como bien dices tú, los virus son bien singulares, mutan, no es llegar y encontrar las vacunas, se necesitan no solamente mucho dinero para eso, sino que muchos especialistas trabajando a la vez, es decir, no es llegar y tener. Entonces, de manera que esta pregunta de cómo que se gestiona, yo creo que interesante lo que dices tú, doctor Ugarte, pero creo que va para ustedes dos. Ajá. Creo que va para ustedes dos esta pregunta. Yo al comienzo cité gente que hablaba de etapa depresiva, Ujú. gente que hablaba de esperanza, o que lloraba, que se sentía sobrepasada. En fin, hay sentimientos y como bien tú lo nombraste, esto va a terminar, esto va a impactar psíquicamente a las personas. Entonces, ¿cómo se puede ya empezar? ¿Qué es lo más sano? Tú mencionabas que la tristeza no es algo malo, que es bueno porque nos hace preocupar. Hablaste de la euforia. Ahí tuvimos una persona que hizo una fiesta. Esa es una reacción entre de negación Ujú. y no quiero saber, entonces yo quiero hacer una fiesta, ¿no? Luego está
habla otra persona de la tristeza, la depresión. Bueno, ¿cómo gestionamos nosotros desde nuestra psique, desde el hoy, desde que estamos escuchando, de nuestras realidades, cómo empezamos ya a trabajar con eso? Porque vamos a seguir, como bien dices tú, el próximo año. Bueno, yo creo que en primer lugar, tanto en una situación como esta, como en otras, el primer desafío es de uno con uno mismo, porque uno, el papel que tiene uno con uno mismo, en el sentido de que uno tiene que enfrentarse a uno mismo, enfrentar las tentaciones, ¿cierto?, a ser egoísta, a negar, a no reconocer, a dejar, a descargar la irritabilidad en los que lo rodean a uno, ¿cierto? A tratar de ayudar, de contener, porque como ninguno de nosotros es perfecto y todos tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, incluyendo los psicoanalistas, ¿ah? Claro. Entonces, en eso, todos tenemos un desafío poder enfrentar a nuestro yo, ¿cierto? Nuestro yo es un primer desafío. ¿Por qué? Porque entonces eso nos permite poder preocuparnos de los otros. En la medida que yo me preocupo de que mi yo no me domine y pueda también cuidarme yo, voy a estar más capacitado para cuidar a los demás. Esta frase que yo creo que es esencial en la civilización occidental, mucho más esencial que la cruz, encuentro yo personalmente, que es ama a los demás como a ti mismo. Yo Ese creo es que eso el es lo mandamiento. central. Creo que eso debiera estar en letras muy grandes en todas las iglesias. Creo que iría más gente si estuviera eso en vez de una cruz, porque ese es el gran legado. Ese es la gran idea. Y eso es lo que vale en momentos como este. Si uno no se cuida, si uno no se cuida también en el sentido de contenerse uno mismo, de enfrentarse uno mismo, difícilmente entonces va a poder hacerlo con los demás, ayudar a los demás. Entonces, en efecto, ese es el primer desafío. Y eso permite entonces que uno establezca un vínculo con la gente que tiene a su alrededor y además también un vínculo a nivel social, que es un vínculo, por ejemplo, con los vecinos, un vínculo incluso a través de esta vía, a través de la vía online, ¿cierto? Un Sí. vínculo con pares, con amigos, con clientes, o sea, con otras personas a diferentes niveles. Y eso es muy interesante porque dentro de todo este ambiente bien terrible que se ha suscitado, también hay que notar que uno se conmueve viendo las numerosas iniciativas de solidaridad que hay en gente que va y ayuda a otros de la manera como puede. Por acá, por allá, ¿cierto? Ayuda a otros. Ese es un tema. También es conmovedor ver cómo, dada la situación de quiebre de las certidumbres habituales, ¿cierto? Y por lo tanto de quiebre de trabajo, cesantía, cómo la gente empieza a reinventarse y empieza alguien que estaba en una cosa, empieza a hacer otra y empieza a entusiasmarse y empieza a mostrarse a través de la red y de repente empieza a tener como un cierto éxito y empieza como... Entonces, también eso es conmovedor porque uno ve que en momentos de crisis, como pasó en tiempos de la dictadura, por ejemplo, resurge la creatividad, ¿no? De hecho, después cuando salió la dictadura, en el ambiente cultural chileno, hubo un cierto apagamiento, porque en realidad, claro, ese aspecto reactivo que tiene la mente frente a algo que es en que se han roto las certidumbres, hace de que surjan los emergentes creativos. Y eso también es una parte positiva, estoy llamando una parte positiva. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque son aquellas cosas que nos permiten no caer en la depresión. Dejemos de lado la depresión patológica en términos genéticos del tema, ¿cierto? Porque hay un porcentaje de personas que estemos en crisis o no estemos en crisis, ¿cierto? Pueden deprimirse y estar mal. Hablemos de la depresión, de la ansiedad depresiva en general y las formas como enfrentar todo eso. Y este tipo de cosas, la solidaridad, la creatividad, ¿cierto? Son caminos a través de los cuales las personas están tratando de no caer en ese tipo de sentimientos de ansiedad y depresión que generan una especie de pesimismo
y que en muchos casos lleva o a una parálisis o a una defensa maníaca, como son las fiestas o conductas, digamos, que son tremendamente perturbadoras y negativas en un contexto como el que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo depresivo como tal va a aparecer en forma mucho más notoria cuando el terror a morir se alivie, se alivie. Curiosamente, el terror a morir puede como, como evitar que nos deprimamos. Eso pasaba en los campos de concentración, ¿cierto? La gente no es que se deprimiera, se quedara ahí, no hiciera nada. La gente trataba de sobrevivir porque vivía todos los días con el terror a morir. Entonces, el terror a morir, en ese sentido, es una motivación para no caer en la depresión en este momento. Pero después, cuando las cosas pasen, ahí probablemente ocurran cosas como lo que hablábamos del desorden por estrés postraumático, y aparezcan entonces cosas. Esto se ve, de hecho, en tiempos normales. A veces hay personas que viven todo el año en un estado de estrés muy intenso, sometido a presiones, a circunstancias críticas, y luchan y sacan adelante las cosas, y finalmente sacan adelante el año, solo logran sobrevivir, y ¡buah!, llegan las vacaciones, ¿cierto? Y se van de vacaciones, y en las vacaciones tienen un infarto. Entonces la factura se paga cuando el nivel de estrés disminuye a veces. Entonces, este tema, digamos, de la pandemia de salud mental debe ser ya un tema, pero probablemente va a ser un tema que se va a tomar aún más relevante dentro de, a mediados del próximo año y a continuación, ¿cierto? Por diversas razones. Por todo lo que hemos vivido, digamos, hasta ahora, y que está ahí acumulado en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, ¿cierto? Sumado, ¿cierto?, al desastre económico que va a haber y que va a tardar en recuperarse, ¿cierto? Quizás se recupere más rápido de lo que pensamos, pero igual va a significar un costo significativo, importante, y en ese momento todo este tipo de temas de la salud mental se va a hacer muy relevante. Pero no cabe duda de que tanto ahora como como el próximo año, si la autoridad política o todos no logramos hacer una convocatoria que va más allá de lo tradicional, una especie de chiletón, ¿es cierto? Chiletón en el sentido, digamos, de que no de que todos demos como plata para que, no, sino que todos podamos tener una especie de instancia donde realmente se junte tanto el gobierno como la oposición, las instancias gremiales, las diferentes instituciones del país, y que se puedan mostrar a la ciudadanía y decir, vamos a estar juntos y vamos a enfrentar a través de esta vía, ¿cierto?, todo lo que está pasando, porque por ahora sigue habiendo la jerarquía sociopolítica tradicional, o sea, el presidente, la moneda, los ministerios, ¿cierto?, y los gremios aparecen, ¿cierto?, por aquí, por allá, y hay muchas otras instancias que por ahora no aparecen. Entonces yo creo que es el momento en que alguien o algunas instancias logren poder como hacer algo así. No le pidamos a Mario Kreuzberg que lo haga, ¿cierto? Puede ser parte de eso, pero esto tiene que ser un esfuerzo aún mayor, ¿cierto? Yo participo en la Teletón, y la verdad que antes de que se hiciera esta última Teletón, había un miedo muy grande que fuera un desastre, que no funcionara, y la verdad que la Teletón en realidad es una obra maravillosa, en que miles de niños de diferente condición socioeconómica son atendidos, incluso de otras nacionalidades también, y que necesitan de la Teletón anual, y esta estaba postergada, ¿cierto? Y tenía que resultar. Y la única forma que resultara, ¿cierto?, era tratar de ver una manera de que esto pudiera llegar a una población que estaba comenzando a angustiarse mucho, a asustarse mucho, y estaba comenzando de a poco a empobrecerse, ¿cierto? Entonces, y la forma en que se hizo un poco lo que estamos haciendo ahora, es decir, fue una Teletón centrada en la experiencia del hogar, desde la casa. Y no fue una Teletón de Don Francisco, fue una Teletón de Mario Kreuzberger.
Entonces, estoy mencionando esto porque creo que es el espíritu que tiene que imponerse para que juntos podamos enfrentar esto. Sí. No a Sí. través de los rótulos, ¿cierto? Ni del glamour, sino que a través de una solidaridad que nos comunique a todos como seres humanos. Sí. Ahora, hay en esto la idea de que surgió al comienzo de cómo se evoluciona bajo este clima de incertidumbre, que estamos todos de acuerdo que va a ser mucho más prolongado de lo que uno quisiera, primero, y de lo que uno se imagina incluso. Pero se ha hecho muchas bromas con la película El Día de la Marmota o Hechizo del Tiempo, ¿no? Claro. Aquella película con Bill Murray y Andy McDowell, dirigida por Harold Ramis, película en la cual se empieza a repetir todos los días, ¿no? Se le empiezan a repetir todos los días al protagonista, el mismo día, el mismo día, el mismo día, otra vez, que una sensación que uno registra en mucha gente. Y en la película, al comienzo él reacciona narcisísticamente, ¿no? Es un periodista muy narciso. Muy narciso, muy egocéntrico. Y está aburrido de ir a este pueblo, ¿no? Sí, y hace estas cosas en este pueblo que tiene que hacer y empieza a hacer tontería, empieza a robar dinero, luego se deprime, se trata de suicidar, tampoco le resulta, empieza a fracasar en una y otra cosa y de pronto hace un giro y empieza a ser una mejor persona. Empieza a tomar clases de piano, atiende las necesidades del pueblo, empieza a tener un sentido de vida en lo pequeño y se convierte en un hombre colaborador, apreciado por el pueblo y vive cada día como un día amoroso con la gente, ¿no? Y ahí en ese momento puede pasar al día siguiente. Rompe el hechizo. Rompe el hechizo, Claro. Y puede pasar y conquistar a Andy McDowell, que ha sido su objetivo erótico durante toda la película. Aquí tú estás postulando la posibilidad, dado que no queda otra, ¿no? Lo veíamos la semana pasada cuando comentábamos la película Lifeboat, Botes Salvavidas, o sí. 9 a la deriva. 9 a la deriva. Entonces, ¿cómo convertirnos en mejores personas? Que va a ser muy importante, ¿no? O sea, cómo colaborar en eso, porque esa es la oportunidad. Yo creo que la creatividad ahora va a tener que ir en eso, cómo desarrollar nuevos espacios económicos, de comunicación, de contacto, de apoyo. O sea, ya hay un fenómeno muy brutal respecto al consumo, brutal. O sea, la gente empieza a darse cuenta de que consume lo que necesita, no era tanto lo que necesitaba, y vamos a ver si que la fiesta va a ser una tentación siempre, la euforia, ¿no? Pero en este momento que la euforia queda tan lejos, probablemente va a haber una oportunidad de desarrollo humano, en esta melancolía, ¿no? Palabra que no ha usado, pero yo creo que está dando vuelta, ¿no? Esta melancolía, este sentimiento melancólico de que, a fin de cuentas, esto es lo que somos, estas son las oportunidades que tenemos, esto es lo que podemos hacer. No sé cómo lo ves tú, el Día de la Marmota. Mira, Quiero acotar algo. Yo le escucho, pero es para que lo conteste. Cuando Marco Antonio habla de melancolía, y como todas las personas sentimos que es algo negativo, ¿no? Lo mismo cuando tú decías, mira, creo que es mejor tú prefieres esto a la euforia, ¿no? A uno le llama la atención, y yo creo que no es exacta la preocupación, no es negativo, ¿no? Y es la percepción que uno tiene. Entonces, me interesa que trabajes sobre ese concepto que ustedes manejan cuando hablan de melancolía, y que no es algo malo necesariamente, ¿no? Sí. Y Bueno, no es que no vayamos a ir más a fiestas. Sí. Esa película yo no la vi. Ah, muy mal hecho. Lo que pasa es que lo que sí quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuándo vamos a comenzar con esta conversación? A propósito del Día de la Marmota. A propósito del Día de la Marmota. ¿Así es? Sí, así es. Así es, todos los días. No, si yo vi la película, es una idea genial, ¿cierto? Y bueno, en efecto, yo creo que el humor es mejor que la euforia, lo cual la euforia, obviamente, todos hemos vivido una experiencia de euforia, ¿cierto? Sí. Como ganar la Copa Sudamericana, por ejemplo. Claro. Claro. O la Libertadores. Bueno, de la Libertadores ya no me acuerdo de esas cosas. Claro, pero la verdad es que, en efecto, yo no sé si se entiende como esa idea de que la seriedad
la concentración tiene como su base en la tristeza. Y el humor también. Y de hecho hay un humor que es exquisito, que es bueno, el humor negro, por ejemplo, Claro, mismo, o incluso el mismo el stand-up, claro. ¿no? Ah, El stand-up es enemigo de la euforia, sí, ¿cierto? bueno, estoy El pensando en... chiste busca el estallido, la risa, Claro, el estallido de claro. risa, ¿cierto? Mientras que de a poco ha ido como imponiéndose bastante el stand-up, que significa un poco el humor que emerge del Perdón, lenguaje, ¿cierto? El humor que te voy a emerge del interrumpir, me lenguaje. acordaste de Ricky Gervais, por ejemplo, el comediante británico, que está con una serie Afterlife en Netflix, y ya va a segunda temporada, que es muy ácido su humor, es muy negro, de hecho parte con una pérdida feroz que él tiene, pero está lleno de humor y de reflexión. Claro. Hay un humor y además es traspasar eh, corrección, muy incorrecto políticamente. Claro. Y es un humor que reflexiona, Claro, efectivamente. pero en Claro. ese humor lo que está ahí de base es la tristeza, eh, y si entendemos la melancolía no como sinónimo de depresión Ujú. endógena, sino que lo entendemos más bien como una forma de existencia, ¿cierto? ¿Ya? Una forma de existencia, significa de que no que uno esté triste, no que uno, digamos, triste en el sentido popular del término, o que uno esté pesimista, sino que uno se preocupa. Se preocupa, ¿qué significa? Que uno logra atender, mirar, escuchar, sentir, que es como la base de la empatía, ¿cierto? Claro. Y eso es lo que configura la seriedad. La seriedad no es carencia emocional o frialdad, sino que es más bien de que uno está en sintonía humana con otra persona o con el mundo. Esa es mi impresión. No quiero no quiero ponerme denso con todo esto, sino que es eso. Y creo que momentos como este, por ejemplo, requieren como de seriedad en ese sentido, Mm, no de frialdad, no de rigidez, sino que significa de que uno se sí. preocupa, ¿cierto? Ahora, la preocupación y en general estas cosas que estamos hablando son todas cosas que están ocurriendo en el tiempo. Yo por lo menos también siempre le he dado vuelta un poco a ese tema de los sustantivos, que nosotros desgraciadamente tenemos que hablar, ¿cierto?, con sustantivos, porque decimos, ¿cierto?, la mesa, la silla, el virus, ¿cierto? Pero en realidad los sustantivos que designan objetos que están como detenidos en el tiempo son ilusiones, porque todo es procesal. Lo que pasa es que verlo así es un poquito más como cansador porque uno se da cuenta que todo tiene matices. Y por lo tanto, al tener matices, implica que uno tiene que pensar las cosas, pensar cada cosa. Por ejemplo, si se dice algo, si se dice un sustantivo de una persona, uno tiende a aceptarlo porque es más económico mentalmente, es más sencillo. Mientras que si uno dice, a ver, espérate un poquitito, pero yo tengo la impresión de que esto no es tan así. Por otro lado, yo he conversado con esta persona y he visto esto otro. No, pero es que dicen de que es así. No, pero esto otro me hace pensar otra cosa. Es algo procesal. Ese es el pensamiento, ¿no? Entonces, Mm. cuando hay una situación difícil, crítica, la mente tiende a ser muy económica y por lo tanto tiende a fanatizarse, tiende como a coagularse en torno a ciertas ideas Mm. respecto a las cosas. Y por lo tanto, algo que está bien o algo que está mal, tiende a disociarse. La disociación es curiosamente una especie de paso adelante de la mente para no desintegrarse, sobre todo cuando está viviendo una experiencia de angustia eh, muy intensa, porque pensémoslo, en este momento hablamos de la pandemia, hablamos del virus, pero ninguno de nosotros ha visto un virus. Hemos Claro. visto fotografías, están los canales de televisión,
está en todas partes, pero nunca ha visto un virus. No Uno lo sale veo. a la calle e imagina que hay virus en la vereda, hay virus, digamos, de repente en esa cosa de metal que uno toca, en esa manilla, ¿cierto? De repente en otra persona que pasa cerca, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se le puede tener miedo a algo que es inefable, que es invisible, que lo penetra a uno, que se mete en las células, que se replica, que se multiplica ahí y que después se mete en otras células y que finalmente puede llegar a destruirlo? Esa situación es una angustia, pero primitiva, primitiva. Es más primitiva que la paranoia, porque la paranoia es que uno tiene miedo a algo. Por ejemplo, en el estallido social, uno podía estar un poco paranoico porque pensaba, bueno, de repente me voy a encontrar en la calle con la gente tirando piedra, iba a pasar esto, andaba como asustado o algo así, o no, ¿cierto? Pero se divide el mundo entre algo bueno y malo. En el caso de esto, en realidad, de repente casi como que necesitamos tener el virus como un objeto concreto en nuestra mente para no estar tan angustiados. Entonces, la Claro. angustia primaria es la angustia que está ligada a la psicosis. Entonces, una de las cosas de esto, a diferencia del estallido social, es que nos ha sumergido en un mundo más cercano a la psicosis que a la disociación mental, que es propio, digamos, como aquí está lo bueno, aquí está lo malo, etc. Pero ese estado es muy peligroso porque amenaza con desintegrar, uno está confundido, la confusión es propio de una situación así. Y la mente le hace el quite le hace el quite a la confusión, trata de huir de ahí. La única forma que tiene es disociar. Y entonces, por ejemplo, siempre hay candidatos para que uno pueda como descargar la disociación. Por ejemplo, si alguien se toma una foto en la Plaza Italia, feliz todo porque ahí podemos descargar toda nuestra, ahí nos disociamos, ¿cierto? O si alguien declara algo, digamos, en televisión que no corresponde, entonces en las redes sociales la gente se descarga, Oye, se empaña, se enfurece. ¿Por qué lo hace? Porque así se sienten más tranquilo, más estable. Porque si no, significa estar con una angustia psicótica, es decir, el día está bonito, están los árboles ahí todavía verdes, ¿cierto? Y la gente pasa, ¿cierto? Está ahí, hay gente que está como en sus casas, y todo parece que está bien. Sin embargo, por otro lado, es apocalíptico. ¿Qué es claro. eso? Es una locura. ¿Cómo? No entiendo. Y de pronto salen las cifras del MinSal, por ejemplo, las de hoy son 2.659 nuevos contagios, 22 fallecidos, y uno ahí se tensa, ¿no? ¿Cómo se ubica uno frente a estos números? ¿Qué significan estos números? Bueno, es lo que Estamos en un hablábamos al campo de principio. batalla, ¿qué es esto, no? Es lo que hablamos al principio, que esos números reducen la incertidumbre, aumentan nuestro miedo, esa tasa, tengo la impresión de que ha aumentado la cantidad de muertos diarios, ¿cierto? Son 22, creo que, En no el sé pic. si estoy en lo correcto, pero creo que es la mayor cantidad de muertos diarios hasta ahora. No sé si Así estoy es. en lo correcto. Lo cual está dentro de la predicción y por lo tanto disminuye la incertidumbre, respetarla en forma mucho más estricta, ¿cierto? En forma mucho más estricta, porque ahí está, parte de esos muertos seguramente tienen que ver con el hecho que los servicios de salud no a todo el mundo le pueden estar dando el apoyo que se espera, ¿no? que es factible, ¿no? Y va a llegar un momento, y eso lo conversamos con el doctor Ugarte, que va a llegar ese momento triste, terrible, que es de que hay ciertas personas que van a tener que o aceptar o van a tener que ser elegidas como personas que quedan en lista de espera, porque hay otras personas que tienen mayores probabilidades de poder salvarse. Eso Como es en la algo guerra. terrible. Es Como en la la guerra. elección de Sofía. Es una cosa terrible. En Sofía. Sí, Claro. Sofía, otra película, otra novela, La novela es extraordinaria. es dolorosísimo, ¿no? Mira, estamos llegando al final del programa, León. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que surja Muy del buenas las chat. preguntas, se Muy buenas las agradece. preguntas en general, digamos. Se agradece la colaboración. Espero haber aportado, Para hacer el trabajo ya. Sí. espero haber aportado en algo.
Sí, de todas Se maneras. agradece mucho. Creo que hay algo muy importante que tú dijiste, primero preocuparse por uno mismo. Me recuerda esto de los aviones, Ajá. cuando te dicen, mire, cuando cae, si usted anda con un niño, póngase usted primero, porque ¿sabe qué pasa? Que si usted se asfixia, no le va a servir al niño ni a usted. Exactamente, Es un buen como ejemplo. preocuparse. Es un buen Claro. ejemplo. Y entonces tú, si tú te preocupas de ti mismo, estás en condiciones de ser solidario. Claro. Muy agradecidas, León, muy agradecidas a todos ustedes por participar. Muy buenas las preguntas. Sí. Eh, La próxima, en 2 semanas más, porque En la 2 próxima semanas más. semana hay un feriado que no hay que irse a la playa. No. Estaremos con Juan Flores, psicoanalista, doctor en psicología, para hablar de COVID, Lo que 18 de octubre, recesión, el impacto psicosocial, digamos. Ampliar muchas cosas que hoy día hoy estamos día viendo estuvimos viendo. y vamos desarrollando juntos. Muchas gracias, León. Gracias, León. Gracias a ustedes, gracias a todos los que estuvieron escuchando y a los que participaron también. Ya. Muy agradecidos. Que esté muy bien. Nos vemos. Gracias, igualmente.